Quiero que tengamos presente en esta exposición final del libro de Deuteronomio, el gran libro de Dios, de teología prácticamente mosaica. Tenemos este libro como un libro especial. Cuando hablo de teología, hablo de la palabra que quiere decir el conocimiento de Dios. Y de los 5 libros de Moisés, pues este libro es el libro por excelencia, el libro teológico. Y nos ocupa hoy hablar prácticamente del último bloque de preguntas y por lo tanto de el final ya del libro. Las últimas 10 preguntas, solamente recordando la pregunta 35 respecto a aquella declaración que notamos repetitiva en el capítulo 27, donde una y otra vez está escrito: y el pueblo de Dios dice amén. La esencia misma de la palabra amén es la responsabilidad que tiene el creyente, el Hijo de Dios, merecedor de ser llamado pueblo de Dios, de decir, aceptando la responsabilidad, insisto, amén. Amén al juramento. No hay otra cosa más especial en cuanto a palabras que la palabra pacto. Y cuando se habla de pacto, entonces se habla de un juramento. Y para afirmar el juramento, entonces tenemos que pensar en que hay una declaración de aquel que afirma estar comprometido al pacto. Y esa declaración es esa palabra de 4 letras que todos conocemos y la usamos continuamente, y es la palabra amén. Cada vez que decimos amén, juramentamos delante de Dios que estamos en el mismo pensamiento divino, y eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo en esta última exposición, por la misma necesidad que tenemos de pues tener como conclusión algo que es para nosotros una idea con la que nos podamos ir, por así decirlo, que nos podamos llevar en nuestra mente todo este contenido teológico. Ya dije que teología, ustedes lo saben bien, es el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué más que en esta última exposición, en este tiempo que nos ocupa, que ustedes sepan que lo que hoy vamos a tomar como el último bloque de preguntas tienen como contenido esencial vamos a llamarlo el pensamiento de Dios sobre la obediencia, Y este tercer discurso, insisto, llega a su fin, justamente con el fin del libro. Es decir, este tercer discurso hace prácticamente ya la totalidad
de lo que Dios quiere que el pueblo tenga en su mente muy claro, y es que Dios quiere ser obedecido, y eso es muy importante. La obediencia es demostración del creyente de gratitud y también del amor del creyente hacia su Dios. Entonces, así termina este libro con este tercer discurso de Moisés y enfocando el pensamiento hacia la obediencia. Toda la recompensa que debe de tener, por supuesto, el que se considera un hijo, una hija de Dios, un miembro del pueblo de Dios. Es esencial que tome en cuenta que Dios quiere ser obedecido y de buena manera, ¿verdad? No es una obediencia forzada, sino que sale de todo el corazón del hombre y la mujer agradecida por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace. Entonces, yendo un poquito más ya hacia la pregunta primera de estas últimas 10, la pregunta 36, dice: ¿cuáles bendiciones trae o traería a Israel, para ser más exactos, conforme al tiempo de la historia, la obediencia? ¿Cuáles bendiciones traería la obediencia? Y por supuesto aquí hay una lista en esta pregunta 36 de 5 bendiciones, que la primera engloba las otras 4, o sea, en la primera se encuentran las otras 4. Las otras 4 bendiciones. La primera bendición es que quien obedece prospera en todo, en todas las áreas de su vida. Y las otras 4 ustedes ya las tienen, y solamente me cabe a mí declarar que Dios va a darnos la grande oportunidad de que estas bendiciones tocan prácticamente toda la vida del ser humano, toda la existencia del creyente. No hay nada que quede fuera de estas bendiciones. Lo fue para Israel y lo es para el pueblo de Dios en nuestros tiempos. Tienen que ver con las abundancias en distintas áreas, en fin, con el que Dios nos va a guardar todas las cosas. Creo que eso es muy saludable para nuestro espíritu, nuestra alma, saber que Dios verdaderamente va a traer prosperidad a nuestra vida. Es lo que tenemos en cuanto a esta pregunta. Tenemos la siguiente, 37. Esta pregunta habla de un concepto que nosotros debemos de tener presente. Este concepto es un concepto que se mira en la palabra del Señor, y es muy importante que lo tengamos que subrayar en una sola palabra. El concepto lo podemos tener presente en una palabra, y esta palabra se llama locura. Cuando hay obediencia, podemos experimentar un tipo de locura. Recuerden nuestros cánticos, ¿no? Que estamos locos en Cristo. Pero esta es la buena locura, es
una locura que procede de un corazón que es impactado por Dios de tal manera que permite la impresión. O sea, Dios nos impresiona de tal manera con todas sus maravillas que nos volvemos locos. O sea, causa un impacto en lo que Dios hace en la vida del creyente, del hijo, de la hija de Dios, que una forma de decir que estamos impresionados, impactados, es decir que estamos locos por Dios. Insisto, esta locura viene de ese pensamiento positivo, es decir, es una locura que procede de Dios, vamos a llamarlo así, porque Él es el que es la causa de que estemos en ese, vamos a llamarlo, estado tripartito del corazón, que es, nos emocionamos, voluntariamente nos emocionamos con Dios y todos los hechos y los actos que Él hace, y sentimos su presencia. Recuerden que son esas tres cosas tan interesantes que hay en el corazón: emociones, sentimientos, voluntad. Entonces, todo esto Dios lo cautiva y nos enloquece. Por eso, el amor de Dios es como ningún otro tipo de amor conocido por el hombre. Entonces debemos de tener muy en cuenta que incluso palabras como estas, si tengo a Dios, lo tengo todo, por supuesto que sí. Puedo no tener otras cosas que para otros es imprescindible tener, pero para mí no. Para mí, tener a Dios es tener todo. Estoy completo en Dios, totalmente. Entonces, esta pregunta, por supuesto, tiene que ver, decía, con la expresión que encontramos textualmente en el capítulo 28, en dos versos. El primero es el verso 27, que dice, estoy en el capítulo 28 con ustedes. Ahora voy al verso 27, dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Versos 27 y 28. Esta es la otra locura. Esta locura no procede de la bendición, procede de la maldición. Es la contraparte, ¿de acuerdo? El que obedece es bendecido y trae Dios un impacto cautivador que nos vuelve a continuamente a ligar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos con Dios. O sea, por las bendiciones ya recibidas y pensando siempre que Él es infinitamente poderoso para darnos muchas bendiciones más. No solamente las que esperamos, sino las que no esperamos. Pero, insisto, es esa locura positiva. La otra locura viene de la maldición. Estos dos versos que acabo de leer tienen que ver con ello. Una persona enferma y que esa enfermedad puede ir creciendo y llega a límite humano donde el hombre enloquece por esa enfermedad. No hay necesidad de detallar más. Ustedes saben los últimos acontecimientos que están pasando aquí en el país. Apenas
hace un poco de tiempo, unas cuantas horas atrás, unos cuantos días, imagínese usted cómo está un país, y no porque en otros países y en otros tiempos no suceda. Estoy hablando de que aquí está sucediendo y muy seguido, y que verdaderamente la maldad está llegando a situaciones que toca prácticamente a toda una nación. Lo que acaba de pasar aquí en nuestro país, en el norte de nuestro país, es verdaderamente, dicen muchos, lamentable que 6 niños y 3 mujeres sean masacradas de la manera como lo fueron, o que una ciudad esté en sitio por varias horas y por varios días después esté atemorizada, intimidada, porque hay un gran grupo de gente mala que está atemorizando la ciudad, y por ende todo un país que está escuchando todos los días que hay decenas de muertos. Una locura. Digo, esto viene a colación de lo que estamos hablando, de estos 2 textos bíblicos, porque dice Dios: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Le habla aquí Dios directamente y en todos los tiempos a la gente que ha abrazado las maldiciones y ha dejado las bendiciones de Dios. Enloquecerá. Esto está pasando en nuestro país, está pasando al sur del continente, está pasando más allá del océano, en otros continentes. Hay unas hambrunas terribles en otras naciones, y hermano, eso lo escucha y lo ve el morador de la tierra de este siglo XXI como algo que no tienen más que expresar que verdaderamente es una locura lo que está pasando en el mundo, en la tierra. ¿Cómo detener la maldad? Si Cristo dijo que la maldad se multiplicaría, no hay forma, no hay manera. Lo que sí podemos hacer, y hablo, el pueblo de Dios puede hacer, es enloquecer en Dios por tantas bendiciones y confiar que Dios nos va a dar esas bendiciones y va a alejarnos de esas maldiciones. Por supuesto, vamos a seguir escuchando de esta locura. Es muy lamentable, pero es una realidad que tenemos presente. Vamos a seguir escuchando que esta locura va a seguir impresionando a millones de seres humanos. Pero a nosotros no nos debe de impresionar esta locura, nos impresiona la otra, la locura de las bendiciones, que como muchos hemos dicho en algún momento: Señor, tantas, yo no puedo con tantas, son tantas bendiciones, más todavía. Pues ayúdame, porque la verdad que estoy impresionado con tantas bendiciones. No sé si ustedes pueden decirlo, pero yo puedo decirlo hoy que tengo la palabra ante ustedes. O sea, estoy impresionado por todo lo que Dios ha hecho en la vida de su servidor. La siguiente pregunta es aquella que tiene que referir Moisés hacia la prosperidad. En el capítulo 29, verso 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es decir, la prosperidad, según Dios,
Porque también aquí en esto podemos mirar dos líneas de definición: lo que el mundo le llama prosperidad y lo que Dios llama prosperidad. A nosotros nos importa lo que Dios llama prosperidad. Y esa prosperidad, según Dios, viene sin dudar de guardar los mandamientos. A veces podríamos nosotros como seres humanos decir: es que yo cambiaría toda la prosperidad recibida en esas áreas por esta área y recibir la prosperidad en esta área. Nosotros no debemos de pensar de estar en la posición de definir qué es lo que debe de ser o no debe de ser en nuestra vida como un suceso de prosperidad. Si Dios nos ha dado prosperidad en ciertas cosas y faltan todavía esas otras áreas, Dios conoce de esas otras áreas. Dios no desconoce nada. Apenas hace unas horas por la tarde platicaba con uno de mis hijos y estábamos haciendo la remembranza, el recuento de algunas cosas. Y él me decía: es que mira, si hubiera pasado esto, tendrías esto. Pero como no pasó, por eso no llegó eso. Le digo: bueno, es que tú estás viendo una línea nada más. Pero ahora yo quiero decirte que aunque eso que dices que no llegó, llegaron otras cosas y empiezo a enumerarle las cosas que llegaron. Hermano, el orden no está en la posición el hombre de decir: es que primero deben de llegar estas cosas y luego estas cosas y luego estas cosas. ¿Verdad que no? ¿Quién es el que pone el orden de la prosperidad, de las bendiciones? Dios. Ahora, el orden de bendiciones para mí no necesariamente tiene que ser para ti. ¿Están aquí conmigo todavía? Es decir, Dios sabe individualmente qué es lo que tú vas a recibir primero, y luego vas a recibir esto, y luego vas a recibir esto, porque hay otros que están a tu alrededor que han recibido primero otra cosa que tú no has recibido, ¿sí? Pero resulta que ellos no tienen lo que tú tienes. ¿Están aquí conmigo? El hecho de decir: bueno, es que esto es más grande que lo otro, tampoco nos toca, porque todo lo que viene de Dios es grande. No importa si es material, si es económico, netamente humano o es espiritual. La prosperidad, hermano, Dios nos da cada día demostraciones de que Él está con nosotros. Ahora, si no las vemos, entonces somos ingratos. Entonces Dios podría decir: permítame ponerme en esta situación, decir: ok, entonces tú quieres esa bendición, sí, entonces te voy a quitar todo lo que tienes. O sea, porque a eso tú no le llamas bendición. ¿Están aquí, hermanos? Amén. ¿No les ha pasado por su mente eso? Que nosotros somos los que queremos delinear qué es primero y qué es después. Y tenemos una referencia a otras personas que están conocidas por nosotros y queremos que sea en esa misma línea. No es así. Abraham no recibió lo mismo que Moisés o que David. Cada uno recibió de una manera diferente, pero todos ellos fueron prósperos. ¿Está aquí conmigo, hermano? Amén. O sea, la prosperidad es algo que viene de Dios. Lo único que hay que hacer es responsables y decir: acepto. Me cuesta trabajo, pero acepto. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Sí, porque a veces cuesta trabajo no estar en la misma línea de Dios, decir: ¡ay, Dios! No estoy en la misma línea. Pues sí, pero quien determina la línea de vida es.
Hablo de la vida próspera, de esa vida próspera. No debemos de ser ingratos. Y a eso se refiere precisamente. Y por supuesto que para recibir la prosperidad está muy clara la respuesta. Guarda los mandamientos y ama a Dios. Porque si amas a alguien antes que a Dios, malo. Por ejemplo, tú puedes amar más lo que deseas, pero eso no es lo que debes de amar más. Lo que debes de amar más es el deseo de Dios. ¿Correcto? ¿Difícil? Sí, porque tiene que ver con la oración. Y como no oramos, como no leemos la Biblia como debiéramos de hacerlo, por eso tenemos problema en cuestión del orden. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prosperemos. Recuerden lo que escribió Juan. Aquella mujer le dijo en la tercera carta: y yo quiero que seas prosperada en todo. ¿De acuerdo? En todo. Pero ese todo, tú no pones el orden. Ya terminé. ¿Quién lo pone? Dios. La siguiente pregunta tiene que ver con la misericordia de Dios. La pregunta 40. ¿De qué estamos hablando? De una palabra muy usada, gracias a Dios, por el pueblo de Dios, pero a veces muy poco comprendida. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la misericordia de Dios no ha llegado a nuestra vida y resulta que la misericordia de Dios siempre ha estado en nuestra vida. Pero tenemos problema de describir, de definir los grandes conceptos, elevados conceptos de Dios sobre la vida. Uno de ellos es la misericordia y tenemos un grave problema allí. Vuelvo a repetir, no definimos conforme a Dios lo que es realmente la misericordia. Misericordia realmente es algo que se presenta casi cada instante de nuestra vida, por no decirlo siempre. Vivimos en la misericordia de Dios. Y para ello Dios le dio algo importante a Moisés. Si usted me acompaña, vamos a darle lectura en el capítulo 30, a los primeros 6 versículos. ¿Podemos leer todos juntos? Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Hasta ahí vamos a dejarla. Miren, la misericordia de Dios tiene que ver por lo menos con 2 cosas importantes. Primero, tiene que ver con los hechos de Dios. Y tu vida es prácticamente el hecho más sensible para ti mismo, permítanmelo decirlo así. El hecho de que estés vivo, no estés en una cama de terapia intensiva, no estés en una situación de cárcel, o no estés en una situación de extrema pobreza. Y podríamos enumerarte una serie de razones. El hecho de todas estas cosas, que por supuesto duelen, ya pueden
mostrarnos estos hechos que no están en ti, el hecho que Dios ha hecho contigo. Es decir, valga la redundancia, lo que Dios hace contigo es mantenerte como hoy, gracias a Dios, saludable. Por eso estamos esta noche. Y eso tiene que ver con la misericordia. Es la primera idea que yo quisiera que tomáramos de este libro sagrado. O sea, verdaderamente Dios ha hecho misericordia con nosotros por sus hechos, valga la redundancia. O sea, los hechos acaecidos ya en nuestro tiempo, en nuestra vida, en el espacio de vida que tenemos, muestran que Dios es misericordioso, porque no podíamos, no estar aquí, pero estamos aquí. Y eso es por su misericordia. La otra idea que tiene que ver con la misericordia, y según lo que yo veo aquí en este texto, es el perdón. La misericordia va ligada al perdón de Dios, porque lo que hemos hecho se liga con el otro pensamiento, que no ha sido bueno, sino que ha sido verdaderamente, usted sabe, yo sé que ha sido mi vida, yo sé los malos pensamientos, como muchas veces Dios le dijo a Israel y nos dice a nosotros, porque yo sé lo que estás pensando, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe los pensamientos, pero también sabe los hechos malos que no nos harían acreedores, o mejor dicho, no nos pondríamos en la situación de poder recibir algo de Dios por lo que hicimos. Cuando en cualquier momento de nuestra vida pasada, cosas que pensamos, cosas que sentimos, emociones que no debimos de haber experimentado, porque desagradaban a Dios todas estas cosas. Y sin embargo, la misericordia de Dios llegó a través de su perdón. Y ese perdón es efectivo y es continuo, no deja de ser, se liga con el otro pensamiento. O sea, si hay un hecho más maravilloso, es el hecho de que Dios nos perdona. Y nos dice, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que Dios nos habla continuamente en nuestra oración y devocional diaria. Por eso no deberíamos de fallar en todos los días acercarnos a Dios, de tal manera que escuchemos su voz y aumente en nuestra fe. Por supuesto, hay la pregunta siguiente, hay una relación directa en cuanto a la misericordia con el llamado. Pregunta 41. Hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado maravilloso. No debíamos de haber recibido el llamado, pero Dios nos llamó. Lo hizo por su misericordia, por supuesto. Pero ¿qué es lo que nos dice Moisés en esta teología del libro de Deuteronomio? Ya al final del discurso, permítame hacer este paréntesis, al final del discurso, mire cómo Dios está llevando al final de este discurso y además de los 3 discursos, esta palabra tan importante que es obedecer. Y obedecer porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios nos ha llamado. Para eso quisiera que usted meditara en lo que dice los textos a partir del verso 11 del capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas,
¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Hermanos, no merecíamos el llamado. ¿O alguien aquí merecía el llamado? No. Pero como dijo Ezequiel en ese capítulo maravilloso 16, que el Señor pasó mirando nuestra vida, nos vio en nuestras sangres, y podríamos aquí repetir nuevamente algo de este mensaje predicado ya anteriormente. Y sigue diciendo, pero yo te miré, ¿verdad? Estabas así, de la manera como estabas, muriendo, y te dije, vive. Después te hiciste grande, descuidaste la relación y el pacto, pero yo volví a pasar y te volví a ver y te volví a decir, vive. Es decir, Dios nos llamaba a vivir con Él. Hermanos, lamentablemente la mente del hombre es tan finita que no tiene la referencia del cielo, sino la referencia de la tierra. La mayor posesión, la mayor herencia no está en la tierra, está en el cielo. Y la mayor herencia es Dios. Por eso podemos decir, como muchos lo han cantado, si te tengo a ti, tengo todo. Hay un canto con esa música como para recordar la música de este país. Si te tengo a ti, tengo todo. Y es difícil, hermano, porque lo terrenal, lo temporal nos agobia. El dinero, las cosas que ves, que tocas, las otras cosas que tienen otros y no tienes tú. Y nos hace desviarnos. La mejor posesión que podemos tener es Dios. Si te tengo a ti, tengo todo. Así que el llamado, hermano, es para recordar a través de las palabras escritas, como dice la respuesta a esta pregunta 41, que ya están allí en un maravilloso escrito que nadie pudo ni podrá desaparecer de esta tierra hasta que Dios cumpla su designio. La Biblia es el gran libro de Dios y permanece hasta que Dios venga por su pueblo y determine la siguiente fase de la vida del pueblo de Dios, que tiene que ver con la eternidad. Pero vuelvo a decir, el llamado de Dios tiene que estarse refrescando en nuestra mente. Por eso, quien lea la Biblia todos los días, no es que garantice su salvación, pero se apoya en lo que dice la palabra misma. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe.
Pero además, estas cosas están escritas, así dice Dios, para nuestra salvación. Y luego, en otro texto dice, y están escritas para que no hagamos aquellas cosas que Israel, el viejo Israel, el pueblo rebelde hizo y quedaron en el desierto. Y dejaron que Dios fuera su rey y perdieron su reino, perdieron su tierra, pero sobre todo rechazaron al Mesías. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el llamado. Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de ser llamados los hijos de Dios. Jesús mismo lo enseñó. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. En el Espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que lo más importante es que Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y no deberíamos de ser ingratos. Todo el bien que Dios nos ha hecho, debemos de decirle: Señor, gracias por todo el bien que nos has dado. La Biblia también dice que todo lo bueno viene de Dios. Entonces, lo que tú tienes, porque podrías no tenerlo, y entonces estarían tus lágrimas y tu dolor por esas cosas, pero no las tienes. O mejor dicho, las tienes y no eres agradecido. Y de las que no tienes, las tendrás si tienes fe, si tienes confianza en Dios. Recuerda que tu fe es probada, hermano. Y si tu fe es probada, entonces podemos decir nuevamente: tu llamado es probado. ¿Será que Dios te llamó? Eso es lo importante aquí. ¿Consideras que Dios te llamó? ¿Que pasó por allí y te dijo: vive? ¿Sí lo consideras así? ¿O tus cosas temporales, terrenales, que estás desde la mañana hasta la noche pensando en ellas, te cautivan? Y sobre todo otras cosas que son parte de la prueba de fe, porque no consideramos eso, hermanos. El llamado de Dios va a mantenerse en nosotros positivamente a través de la prueba de fe. Si no somos probados en la fe, no somos llamados. Porque ¿de qué otra manera puedes saber que fuiste llamado por Dios sino a través de la prueba? ¿O no has leído acaso a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David? Todos ellos fueron probados en la fe. No somos más que ellos, tampoco somos menos que ellos. De hecho, no tenemos por qué ponernos en esa actitud. Lo que tenemos que pensar es que aquel que ha sido llamado por Dios es alguien que es agradecido. Amén. Terminaría yo diciendo en cuanto a esto que lo difícil es decidir cuándo vas a empezar a aceptar que Dios es Dios y que Él va a determinar si tu llamado es genuino a través de tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién lo va a determinar? Dios. ¿A través de qué? De tu fe. ¿No recuerdas acaso capítulo 11 de Hebreos? ¿Cómo dice? Respecto a los hombres de fe. Y ahí enlista a muchos hombres y mujeres. Si leyéramos con más cuidado, nos daríamos cuenta que nadie que ha sido llamado por Dios nunca tuvo problemas, nunca tuvo situaciones difíciles. Job nunca tuvo enfermedad. Le faltó su familia. A veces hablamos de que esta masacre terrible de estos días es la más terrible. Hay que leer a Job. Eso fue terrible también. Vayamos a la siguiente pregunta, 42. Y esta pregunta habla de la revelación.
Quisiera que me acompañaras a leer el versículo 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermano, está ligado todo, por lo menos estas últimas tres preguntas: misericordia, llamado y revelación. Hermano, hay cosas que Dios te ha revelado. Por ejemplo, ¿qué cosas? Las que pueden tus ojos mirar. Amén, hermano. Porque las ves. Esto fue revelado por Dios. Pero hay cosas que no ves. Esas son cosas secretas. ¿Están aquí conmigo? Cuando nosotros cuestionamos a Dios, entramos a un espacio de lo secreto. Pero mira, lo más importante y que puede ser terrible, que entremos al espacio del secreto de Dios. Allí no debemos de entrar. Por eso nadie debe de cuestionar: ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué no haces esto? Mejor deberías de hacer esto. Deberías de bendecirme con esto. No, no es admitible. Esto es un reproche. Hay cosas reveladas, cosas que tú las viste, llegaron. Hay otras cosas que no has visto. Por supuesto, tampoco sabes ni el tiempo ni el espacio de cuándo llegarán. Pero hay algo importante, y no necesariamente tenemos que verlo como ser usurpadores de un espacio del secreto de Dios. Me estoy refiriendo a la fe. Yo por fe puedo ver, es decir, puedo tener una revelación de que Dios lo hará. Pero no puedo saber el tiempo. ¿Están aquí conmigo? O sea, yo sé que Él lo va a hacer. Y tengo una lucha constante, pero mi fe se agiganta porque oigo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿dónde está el problema que se presenta según nos dice la palabra 29:29 de Deuteronomio? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Una cosa muy general podemos desear y querer. Hasta ahí, eso es una revelación, porque Dios nos ha dicho que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Porque no teníamos Padre justo y bueno, ahora lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora podemos verlo a Él. Y Él dice que Él oye a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Sí. En ese espacio podemos entrar allí. Pero donde no podemos entrar es en los tiempos, porque también la Biblia dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir. Y bueno, hay una lista ahí de todas las cosas. Hay que tener mucho cuidado con no obstaculizar el tiempo de Dios. ¿Saben cuándo lo obstaculizamos? Cuando cuestionamos a Dios y nuestra fe mengua. Por eso constantemente te tienes que mantener en comunión con Dios. Quiero terminar en cuanto a esta respuesta. Estoy en el capítulo todavía 29, en la pregunta 42, y estoy terminando el asunto de la revelación según la respuesta que tenemos aquí. Por lo menos hay dos razones por los que esa revelación que tú exiges
y que es el secreto de Dios y no debería usted exigir. Y recuerda que hay un área importante en el secreto de Dios, se llama el tiempo. Aquí dice la Escritura que Dios, cuando Él quiere revelar, Él revela el tiempo. ¿Están de acuerdo? Hace unos días perdí a mi madre. Mire, cuando uno pierde a un ser querido, es duro, es difícil. Y aquí me podría pasar una hora testificando sobre el asunto. No lo voy a hacer. Pero yo quiero decirle que hay dos cosas por las cuales Dios no revela a la persona lo que podría hacerlo. Dios todo lo puede. Pero lo primero es porque nuestra mente es una mente, lo hemos llamado, que tiene un fin, es finita. No podríamos comprender, es como si le dijera yo a usted que Dios me ha revelado, perdón por lo que voy a decir, que voy a morir mañana. Es una locura lo que estoy diciendo. Además, eso no debe de decirse. Pero lo dije porque, hermano, la revelación de Dios tiene que ver con la vida y la muerte. Hay personas que necesitan que Dios les revele, pero no lo va a revelar porque nuestras mentes están finitas. Son finitas. Corrijo, son finitas. No pueden soportar el designio de Dios. No sería vida humana. ¿Están aquí conmigo? Él sabe los tiempos. Entonces, por eso muchas veces Dios no nos revela más. La segunda cosa es la madurez. A veces nosotros queremos comprender la mente de Dios y, hermanos, hace apenas unos meses no leías la palabra de Dios. Bueno, hace unos años pasaste viviendo una vida religiosa. ¿Están aquí conmigo todavía? ¿Podemos aceptarlo? No orabas, no ayunabas, no leías la palabra de Dios. Es decir, no pasabas tiempo con tu Creador. Y de buenas a primeras nos volvimos gente que pide y pide y pide y pide y no recibe. Dice la Biblia, porque pides mal. Pides solamente egoístamente para tu deseo, pero no para darle la gloria a Dios. No, sí se la voy a dar, es lo que tú dices, pero no se lo darías a Dios. Te olvidarías de Dios. ¿Están aquí conmigo? Ese es el problema. Estoy hablando de la revelación de Dios y no es una cosa sencilla entenderlo. Porque sabemos que la Biblia misma es la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero hay mucho más de la revelación. Y lo conocemos a través del Espíritu de Cristo. Siempre y cuando es la voluntad de Dios que lo conozcamos. Por lo tanto, la revelación no llega a nosotros, no solamente porque nuestras mentes son finitas, es decir, no podríamos soportar más allá de eso, del tope, sino que además, porque somos inmaduros. De hecho, no nacimos hace 10 años, ni 15 años, no sé, ¿hace cuándo recibiste a Cristo y dijiste, soy cristiano? Pero no eras cristiano, eras religioso, no le servías a Dios. De hecho, no te interesaba el estudio de la palabra, o no tenías el estudio delante de ti como prioridad. No orabas, no ayunabas. Tu vida era una vida muy carnal. Aunque ibas a la iglesia y te decías evangélico,
como le escribe Pablo a los romanos, y tú que te dices judío. Así le dijo Dios a través de Pablo a Israel. Pero hacen las mismas cosas que aquellos hacen. El verdadero judío no es ese, porque esa no es la circuncisión que salva. La verdadera circuncisión es la del corazón. Amén. ¿Qué es circuncisión? Entonces, desde esa perspectiva, es conversión. Es que no te has convertido. El apóstol Pablo conocía las escrituras antes de de Hechos 9. ¿Están de acuerdo conmigo? Saulo de Tarso. ¿Cuándo se convirtió? Cuando era un joven adulto, camino a Damasco. Ahí comenzó su vida. Ahí Jesús de Nazaret se le reveló a Pablo. Hasta que no haya conversión, no va a haber revelación. Necesitas convertirte. ¿Y qué es conversión? Es experimentar el arrepentimiento de todos los días. Por un lado, disfrutar el perdón que produce ese arrepentimiento y darle gracias a Dios por la oportunidad de haberlo conocido. Una vida totalmente convertida a Dios tiene un proceso de trabajo espiritual. Hay que verdaderamente amar a Dios. No puedes amar más tus deseos y tus pasiones que a Dios. Tienes que amarlo más a Él y demostrarle tu amor. Y vamos con la penúltima pregunta. Esta tiene que ver con la lectura y la memorización de la palabra. Israel debía de escuchar a Dios, es decir, sus leyes, y además confiar. En aquellos tiempos no había libros. Ahí lo importante es que estaban en el desierto. Estamos hablando todavía en el desierto. Y tenían a un hombre, Moisés, y a su hermano, un sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón. Y ellos les enseñaban. Y pasaron 40 años en el desierto. Y había una generación nueva. Había nacido en el desierto. No sabían lo que había pasado en Egipto. No habían pasado por el éxodo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Esta pregunta habla de la importancia que tiene, primero, la lectura de la palabra y también la memorización de la palabra. Cuando pasó Josué con Israel a la tierra prometida, los sacerdotes levitas recordaban a Israel las palabras que Dios había hablado en el Sinaí. Hermanos, esta pregunta tiene que ver con esas dos cosas. Primero, que Dios, como ya hemos dicho, la palabra de Dios no está en el cielo y tenemos que decirle a alguien sube al cielo. No está en el mar y tenemos que decirle a alguien a ver si bajas en lo más profundo del mar. No, la palabra de Dios está allí, cerca de ti, está en tu corazón. Estamos hablando de la importancia que tiene la palabra escrita, pero no es suficiente que esté escrita. Tiene que estar aquí, en la memoria. Y eso nos traslada a la siguiente pregunta, la última pregunta: la música. La música. Yo recuerdo, y solamente lo voy a decir unos segundos, que si hubo algo que a mí me atrajo hacia Dios, bueno, fue su misma presencia, por supuesto, pero Dios usó a la música sin haber estado nunca
en una escuela de música. La música es el conducto. ¿Sabe usted por qué nos alegramos tanto en esta iglesia? Por la música del cielo. Nuestras mentes están ocupadas en la música de Dios. Ahora, esta pregunta, por supuesto, habla del propósito que Dios determinó que la música ocupara un lugar importantísimo en la mente de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado y también leído que el cielo, los ángeles, continuamente le cantan al Señor? Es decir, es como que la avenida, no la calle, la avenida por donde la presencia de Dios va hacia tu vida. No sé si están de acuerdo conmigo respecto a la música del cielo y lo que ha hecho. Cosas maravillosas, y podría ser muchas cosas más si aunamos, si sumamos a la música la disciplina en la palabra de Dios, la oración, el ayuno y todas esas cosas maravillosas. Porque la música por sí sola, no. Hermano, en la iglesia de Cristo, esto es muy importante lo que le voy a decir. Por 40 años, más de 40 años, yo he visto que si hay gente en la iglesia de Cristo que se confunde más que otros, son los músicos. Triste, porque piensan lo que piensan y no es así. La música es una parte nada más. Hace su lugar, lo toma y incrementa esa vida de gratitud a través de la música. Pero no es lo único, porque entonces estamos dejando lo que verdaderamente es importante. Jesús dijo: hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué nos dice eso? Hermano, lo que hemos visto por muchos años. Músicos que han roto los mandamientos. ¿Para qué le digo yo de cuántas cosas hemos visto en cantores, gente que danza? No, o sea, verdaderamente se pierde. O sea, no están madurando como deben de madurar. Como cuando vamos al supermercado y vemos que la fruta está madurada a fuerzas, porque la sola actividad de música en la vida del creyente no es suficiente, es una parte nada más. Pero además, el propósito de Dios tiene que ver con dos cosas importantes, sobre todo. Una es que la memoria mantiene más la palabra de Dios cantada que incluso simplemente conocida a través de las declaraciones, como porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero si de pronto empiezas a cantar, hay cantos que tienen que ver con ese texto, y quizá ese texto no sea el más regular, el más puntual para decir lo que estoy diciendo a través de una aplicación,
porque ese es el texto que quizá más conocido del pueblo de Cristo. Pero hay otros textos que realmente no son conocidos. Y sin embargo, a través de los cantos, conocemos mucha palabra de Dios. Por ejemplo, levántate. ¿Cuántos sabíamos del Salmo 68? Y ahora no se nos puede olvidar. Desde el número 10, la declaración de Moisés, que luego la hace suya David en el Salmo 68. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Sean como el humo, sean como la cera. ¿Sí recuerdan? Por eso uno tiene que cantar y cantar y cantar. La otra es la bendición de que el canto lo puedes llevar a todos lados donde vas. ¿De acuerdo? Cantas en el tránsito, del ir y venir, y a lo mejor leyendo te da sueño un poquito después de una jornada de trabajo, pero empiezas a cantar y es maravilloso. Esta pregunta corona toda la enseñanza, porque usted sabe que después vienen 2 capítulos maravillosos que hablan del cántico de Moisés, precisamente, ¿se acuerdan? Y luego hablan de las bendiciones que Moisés le da a las tribus. Pero mire cómo va cerrando el tercer discurso, y los 3 discursos cierran con esta bendición. La última pregunta sobre la música es esencial, no lo olviden, pero no es suficiente, es todo. Es como el vestido espiritual, y lo ilustramos con el vestido humano. Tenemos que vestir todo. ¿Están de acuerdo? Así espiritualmente tenemos que vestirnos de cada una de las partes. La música del cielo, la palabra de Dios y escudriñarla, la oración, el ayuno, el testimonio,